Así que familia, le damos hoy las buenas tardes en este Shabbat a los hermanos que están en nuestra congregación y a los que están en Facebook Live. Yahweh bendiga a Facebook Live, YouTube Live y todos los lives que estén por allá afuera, porque a los mensajes cuando le hacen share caen en muchos lugares. Hoy les quiero hablar. Mi nombre es Pastor Guillermo Echevarría. Soy el pastor del Ministerio de Liberación y Sanidad en la Palabra de Dios. La Torá, instrucción. Muchos se asustan con la palabra Torá porque se creen que van para el pasado, perdón. Torá significa instrucción, familia. Así que Yahweh los bendiga y me los guarde ahí donde están. He sido una semana bastante en batalla. Hemos estado fajándonos un poco con el gripe, que esos demonios atacan a veces los pulmones, pero no importa. El que camina con el Espíritu Santo siempre saca aire de algún lado. Así que vamos a ver qué es lo que la palabra del Eterno tiene que decirnos hoy. El mensaje de hoy, familia, y este mensaje es para nuestros amados hermanos cristianos también, que están allá afuera y que están un poco confundidos. Los quiero centrar en una verdad, en el amor de Dios, sin ofender a nadie. Al contrario, es para que todos aprendamos una verdad. Pablo y la Torá, Pablo y la instrucción, Pablo y la Biblia. La verdad que la iglesia hoy en día ha mal interpretado. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? Muchos me dicen, no es necesario la ley porque estamos salvos por gracia. Pero, ¿de qué ley estoy hablando? Porque la ley de Dios es perpetua. La ley de los hombres está bien. No me interesa la ley de los hombres, me interesa la ley de Dios. Y esa es la ley que Pablo siempre estaba hablando. A los largos de los siglos, familia, las enseñanzas del apóstol Pablo, Shaul de Tarso, Rab Saúl en hebreo, han sido mal interpretadas y utilizadas para construir doctrinas que lo presentan como un opositor de la Torá, de la instrucción de Dios. Sin embargo, al estudiar sus cartas en su contexto hebreo, descubrimos que nunca enseñó la abolición de la misma Torá, de las enseñanzas de la Biblia, sino que proclamó la revelación del mismo Yeshua, Hamashiach, Jesús, en plena armonía con las Escrituras. Este sermón hoy les quiero enseñar, busca exponer la manera profunda y clara como Pablo fue fiel a la Torá, familia, y cómo debemos entenderlo correctamente. Porque muchos hoy están todavía en el camino equivocado con el Eterno y creen que están en el camino al cielo. Hay que tener cuidado, porque el camino de Dios no es el camino que uno cree, es el camino que Él te pide en Jeremías 6:16, que se llaman las sendas antiguas. A mí siempre me gusta leerle las sendas antiguas al principio de cada sermón y mensaje, porque es importante que el mundo sepa el camino correcto si han sido equivocados bastantes veces. En Jeremías 6:16 dice Yahweh. Es un pasaje, familia, muy poderoso y muy citado cuando se habla de volver al fundamento de la Torá, el camino de la Biblia y la senda antigua de Yahweh. En Jeremías 6:16 dice, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, observa y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, dice, y andad por él, un mandamiento de Dios, anda
por el camino antiguo y hallaréis descanso, dice la palabra, para vuestras almas. Mas muchos dijeron: no andaremos. Los que no andaremos son ustedes mismos, cristianos, amados hermanos, que no están caminando en ese camino de Dios que Él te pide. Y hoy, con todo el amor, quiero darles enseñanza y traerlos para ese camino correctamente. Es un camino en donde Dios abre la bendición, abre todo su amor hacia ti cuando estés en esa obediencia. Shaul de Tarso, Pablo, conocido como Rab Shaul en hebreo. Pablo no fue un romano desligado de su identidad judía. La Escritura lo presenta como un fariseo instruido a los pies de Gamaliel. Hechos 22:3, pueden buscarlo. Con profundo conocimiento de la Torá, de la instrucción de Dios. En Filipenses 3:5, él mismo se describe como hebreo de hebreos, circuncidado del 8º día, de la tribu de Benjamín. Esta identidad nunca la perdió, familia. Tenemos que entender que con el Pablo que tú quieres aprender es el Pablo hebreo de la Torá. Pablo no se convirtió en un fundador de una religión nueva llamada cristianismo. Nunca. Su encuentro con Yeshua en el camino a Damasco no lo apartó de la Torá. Camino en Damasco. Imagínate, Damasco hoy es Siria. ¿Qué hacía Pablo? Caminando sendas antiguas en el camino a Damasco. Nunca se apartó de la Torá, de la enseñanza de Yahweh, sino que le dio claridad de cómo la misma Torá, Biblia, instrucción, apuntaba al Mesías prometido. Pero por eso en Hechos 24:14 declara: yo sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá, en la Biblia y en los profetas están escritas. Eso tenemos que ser yo y tú. En Hechos 21:24, Jacobo y los ancianos le piden a Pablo que participe en un rito de purificación en el templo para demostrar que seguía guardando la Torá de Yahweh. Esto confirma que Pablo mismo vivía la obediencia a la instrucción de Dios. La Torá es instrucción. Muchos corren y dicen: no, esos son los judíos. Familia, Torá, instrucción, Biblia. No nos concentremos que la Torá solamente son los 5 libros. Si buscan en lo que es en el escápulo de la Biblia, Torá significa instrucción. Ahora, Tanakh sí puede decir que signifique Pentateuco, más los Ketubim, los profetas y más las otras escrituras. Pero Yahweh solamente le dio a su pueblo instrucción. En 10 mandamientos que Dios te dio, son los 10 mandamientos de la vida tuya y la vida mía. En estos 10 mandamientos Él dijo que eran perpetuos, para siempre. Ni tú ni yo podemos cambiar esos mandamientos, porque hoy muchos los cambian y los esconden. El 4º mandamiento, le preguntas a muchos que caminan supuestamente obedeciendo a Dios, no lo conocen, porque no saben el camino, no conocen de qué estamos hablando. Y esa es la tristeza que hay. Y hoy exhorto al pueblo cristiano en amor y autoridad en el nombre de Yeshua, para que entren en una enseñanza correcta y encuentren paz en esos caminos correctos, para que sus vidas sean desligadas del ataque del diablo todo el tiempo. Ustedes saben que cuando uno camina fuera del pacto, estás caminando en peligro con el diablo. Cuando caminas en pacto, caminas con Dios en obediencia, estás caminando en autoridad. Por eso que hay muchos divorcios, muchas matanzas, muchos homicidios, muchas separaciones, muchas mentiras, porque muchos caminan fuera
del pacto de Dios. Hoy les quiero ayudar a entrar en esos pactos. En Hechos 21-24, le dije ahorita, Jacobo quiso probar a ver si Pablo guardaba la Torá. En el error instruccional del cristianismo fue presentado como un apóstol que abolió la Torá, porque lo malinterpretaron. De esa distorsión surgió la doctrina de la gracia sin obediencia. Imagínate. Muchos me han discutido a mi pastor, pero yo estoy bajo la gracia. Y yo siempre digo, si no traen obediencia, estás en desgracia. Porque si es, la Torá está clara. Si no hay obediencia, no hay gracia. Si no hay obediencia, no hay conocimiento del Eterno. El mismo Yeshua dijo en Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. Hay muchos que han sido instruidos mal por muchos mega iglesias, muchos super pastores, muchas super cosas, pero nada que ver con la obediencia de Dios, porque dicen que eso es de la ley, porque están confundidos entre la ley de Dios y la ley del hombre. Y ese es el peligro que hay afuera, familia. Hoy los quiero entrar a un alineamiento correcto, que sea la ley de Dios todo el tiempo, que sea esa gracia que reciben a través de obediencia. El mismo abandono del Shabbat, la sustitución de las fiestas de Yahweh por celebraciones paganas y la separación de la iglesia respecto a Israel han traído un pueblo, un mundo, a una destrucción espiritual que viene. Dios está a abrir el cielo, y si no estás correctamente en esos caminos, Él te va a decir, como dice su palabra, apartados de mí, trabajadores de iniquidad, no los conozco. Ese es un problema para mí y para ti hoy en día, porque tenemos familias, hijos, hijas que no conocen al Eterno, y tenemos que seguir orando por ellos para que por lo menos entren al reino por los dientes. Imagínate. Aunque sea por los dientes, quiero entrar yo al reino. Porque si no entramos al reino, hemos perdido toda la esperanza. Hemos perdido todo lo que hemos tratado de enseñar a través de la palabra de Dios. Oremos un momentico. Padre Yahweh, Abba, Yahweh, abre mis ojos para entender el verdadero Pablo fiel a tu Torá y al Mesías Yeshua. Quita de mí todas enseñanzas torcidas que me aparte de tus mandamientos. Hazme caminar en obediencia y de la fe, confirmando tu palabra en mi vida hoy. Y el pueblo de Yahweh dice, amén. Fe y obras, la gran confusión. Uno de los temas más controversiales en la interpretación de Pablo es la relación entre fe y obras. Durante siglos la teología cristiana de nuestros amados hermanos presentó a Pablo en aparentemente contradicción con Santiago. Sin embargo, cuando leamos sus escritos en el contexto de la Torá bíblico, descubrimos que ambos están en plena concordancia, están en el mismo ámbito espiritual. En Romanos 3:28, Pablo declara, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice Pablo. Muchos interpretaron esto como una negación de las obras de la obediencia. Por el contexto muestra que Pablo habla de la justificación inicial. La salvación no se gana por méritos humanos, familia, sino por solamente la fe en Yeshua. Sin embargo, esa fe genuina
debe producir frutos de obediencia. ¿Ya no estamos entendiendo? Santiago lo afirma con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. No se trata de una contradicción, sino de dos aspectos inseparables. La fe justifica y las obras evidencian esa fe. Por eso Pablo habla de la obediencia de la fe. Romanos 1:5, mostrando que la fe verdadera siempre conduce una vida conforme a la vida en la Torá, en la instrucción de Yahweh. El error del cristianismo institucional fue separar fe y obra, promoviendo una doctrina de gracia barata. Se enseñó que basta creer sin necesidad de obedecer los mandamientos. Este pensamiento abrió la puerta al libertinaje espiritual. ¿Entienden? El libertinaje espiritual. ¿Cuál es? Peco hoy, por gracia vuestra bien. Peco mañana, por gracia vuestra bien. Hago cosas profanando el templo de Yahweh, por gracia vuestra bien. La gran mentira del diablo. Tienen que entender que la anulación de la Torá, la obediencia en la práctica de muchos creyentes está activa hoy por ese mismo mover y esa instrucción teológica completamente equivocada. Abraham fue justificado por fe, pero esta fe lo llevó a obedecer. Génesis 22, Bereshit 22 en hebreo. Hebreos 11:8, Israel fue liberado de Egipto por gracia, pero luego recibió la Torá para caminar en obediencia, porque no la conocían. ¿Viste la diferencia? Cuando Dios habló y mandó a Moshe y le dijo: dile al faraón que el gran yo soy te mando para que libere a mi pueblo. ¿Para qué? Está la palabra, está en Éxodos. Para que celebren mis fiestas, dice Yahweh. Claramente está, familia. ¿Qué tan ciego tenemos que estar hoy en día? Que las fiestas de Dios que están en Levíticos 23 dicen claramente que son perpetuas, son para siempre. Que el Shabbat, el cuarto mandamiento en la Torah, es perpetuo, es para siempre. Dice Yeshua que son obras de lo que va a venir. Quiere decir que el Shabbat lo vamos a estar practicando en el milenio igual. Mejor que lo practiques ahora y te hagas un perfeccionista en esto. Pues cuando entre el milenio, Yeshua te va a explicar cómo es el Shabbat de verdad. Tenemos que entender que hoy debemos reconocer que la fe no es un concepto abstracto ni meramente emocional. La fe auténtica en Yeshua produce obediencia. Cuando hay obediencia, practica los mandamientos de Yahweh en gracia. Ya entendemos cómo funciona la gracia. Dice la palabra: si decimos que tenemos fe, fíjense, pero vivimos en desobediencia, nuestra fe está estéril. La restauración del mensaje de Pablo nos llama a vivir una fe activa, confirmada por nuestras obras en la Torá, en la instrucción de Yahweh. La Torá es la Biblia, instrucción, mandamientos. Si ustedes leen el Salmo 119, Yahweh está refiriéndose siempre a su ley, sus mandamientos, a sus preceptos, sus mandamientos. Familia, tienen que empezar de verdad a estudiar la Biblia para los que quieran crecer de verdad, porque estamos corrigiendo los errores
que hay afuera a través de todo el mundo cristianismo, toda religión del hombre, porque nosotros no somos religión, somos una relación con Yeshua. El ministerio de nosotros es el ministerio que camina acuerdo a la obediencia a Jeremías 6:16 en las consignas antiguas. El ministerio somos cristianos obedeciendo la instrucción de Yeshua, la Torah. Ese es el ministerio. Nosotros no somos una religión. No nos llamamos ciertos nombres que muchos tienen allá afuera por llamarse, y nada que ver en la obediencia de Dios ni en la palabra de cómo la deben de seguir. Porque el clavo de la mentira, el clavo de lo que dice la gracia, los ha tumbado completamente de que solamente es gracia. No, entienda bien lo que Pablo estaba diciendo. Pablo, Saúl de Tarso, fue fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Eso es verídico porque se lo ha dicho en Hechos 22:3. Su conversión no fue una nueva religión, sino una revelación del Mesías, que se llama Yeshua en hebreo. Muchos le dicen Jesús en el cristianismo, está bien, se llama en hebreo Yeshua HaMashiach, porque también te va a pedir y te va a decir, y conoceréis mi nombre. Está en la palabra. ¿Ve? Pero eso es lo de menos. Lo más importante es el camino tuyo. El cristianismo tradicional, especialmente desde el siglo IV, imagínense, siglo IV, distorsionó sus cartas y lo convirtió en un supuesto fundador de una fe desligada de la Torá, de la instrucción de Yahweh. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. Romanos 3:31. Anulamos pues, dice, la Torá por la fe. Él te está dando la respuesta. De ninguna manera. Más bien confirmamos la Torá, dice Pablo. Oigan, gracias. Confirmada está la Torá. Confirmada está la obediencia de Dios. Confirmada están los mandamientos de Dios a través de Pablo. Primera de Corintios 7:19. Escríbanlo. La circuncisión nada es, dice la palabra, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios es lo que es. Muchos hoy le llaman el antiguo pacto y el nuevo pacto, y se lo dije muchas veces, para Dios no está el nuevo pacto ni nuevo pacto. Dios es el pacto completo. Él dijo que el nuevo pacto que ibas a recibir es la circuncisión de la misma Torah a los mandamientos en tu corazón, no la circuncisión que muchos quieren imponer en los hombres hoy en día. Por favor. El error cristiano. Leer estas palabras como si Pablo negó la fe en Yeshua y la santificación que se expresa en la obediencia a la Torah. El mismo Yeshua, el mismo Yahweh, el mismo Dios dijo en Mateo 5:17: yo no vine a abolir la ley. ¿De qué ley está hablando Dios? Pastores, pastoras, ministros, Dios está hablando de la ley, de los mandamientos de Él, su ley. Él vino a clavar la ley de los hombres en la cruz para mí, para ti. Porque si Él no hace eso, yo y tú no hubiéramos conocido a Yeshua, estuviéramos muertos hace tiempo. No hubiera redención por nuestros pecados. Es importante. En Hechos 24:14 dice: yo sirvo al Dios de mis padres, dice Pablo, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. ¿Qué más claro quieren saber, familia? En Hechos 25:8, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, dice Pablo, ni contra César he pecado en nada. Imagínate, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, que es el mundo,
ha pecado en nada, porque él se mantuvo fiel a las cosas correctas de la instrucción de Dios, que tú y yo tenemos que mantenernos en esa fidelidad. Hoy en día no hay ministerios que funcionen en sanidad y en liberación con una autoridad espiritual, porque no están en el pacto. Cuando estás fuera del pacto, sacan demonios, se caen para el piso, se riegan, se llevan los dientes, se caen los espejuelos, pase lo que pase. Ese demonio sale, hace el show, baila un poco, pero los 7 días está para atrás. Ahora, cuando estás en el pacto, hay autoridad. Cuando estás en el pacto, que estás en la obediencia de Dios, hay ley de Dios. No entran para atrás, se van. Tú no tienes ni que gritarle, dile simplemente vete y vas a ver la diferencia. En cristianismo, yo me acuerdo porque yo pasé por ahí, había que darle con un palo a la persona para que se caiga para el piso. Y dígame que no fue así. Pero por lo menos en este ministerio han visto que no es un palo, es la Torá que se le aplica a la persona y se le caen hasta los dientes. ¿No es así? Amén. Eso se llama autoridad. Muchos vieron lo que pasó muchos años atrás y vamos a empezar otra vez a hacerlo, porque es el tiempo de Yahweh. Es el tiempo donde Yahweh nos da la autoridad para sacar demonios que vienen a burlarse de ti y de mí, reprenderlos para que vean que en un ministerio de Torah hay autoridad espiritual. La Torah espiritual y el nuevo pacto, como dicen muchos. En Romanos 7:12, de manera que la Torah, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice Pablo. En Jeremías 31:33 dice: el nuevo pacto consiste en escribir la Torah en los corazones. Ese es el pacto. Pero el mismo Dios del antiguo. Por favor. El error de nuestros amados hermanos cristianos es pensar que el nuevo pacto significa descartar el antiguo pacto. La gran mentira, el diablo, cuidadito con eso. Cuando tú descartas el antiguo pacto, has descartado el camino tuyo de obediencia con Dios. Porque en el nuevo pacto no están los mandamientos, ¿no? Yeshua es los 10 mandamientos. Obedeciendo. En él está escrito toda la Torah. Pero en el nuevo pacto no se dieron tablas como hizo en el antiguo, ¿no? Porque Dios las dio una sola vez y dijo para siempre. Así que no vayan a hacer las tablas nuevas del Papa que hicieron hace un tiempo atrás. Nada que ver con el camino de Dios, tristemente, y hay que decirlo como es, pero Dios quiere que tú y yo caminemos en esa obediencia. ¿Cómo se aplica hoy? Les voy a ayudar. Tienes que examinar tus creencias, tienes que reexaminar tus doctrinas teológicas erradas que has hecho mal y pedirle perdón a Dios y dile que quieres aprender el camino de verdad de Jeremías 6:16, es el camino de las sendas antiguas. Tienes que pedirle a Yahweh, rechazar las interpretaciones que presentan a Pablo como el enemigo de la instrucción de Yahweh, de la Torah. Tienes que volver a una fe en Yeshua que honra los mandamientos de Yahweh, igual de las fiestas de Dios. Ese es para aplicarlo hoy y cambiar tu vida. Entender que la verdadera libertad está en obedecer el Creador con el poder del Espíritu Santo. En obediencia. En obediencia está todo. Este es un ministerio
en donde muchos todavía no nos conocen, pero es importante que se los diga hoy. El Ministerio de Sanidad y Liberación en la Torá, la instrucción de Yahweh, te invita a nuestro Keilah para que sea sanado o sanada. No hay demonio que se escape de aquí cuando entren, familia. Cuando entren van a salir purificados de verdad. Es importante. Si tienes problemas espirituales, enfermedades, adicciones, estás pasando por un tren de Aragua, un tren de homicidios, un tren de cosas malas en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, tus hijas, te invito. Y muy importante, es gratis, porque este ministerio funciona, que por lo que gracias recibimos de Dios, por gracia damos. Yo no les voy a cobrar por ustedes. Simplemente pongan sus corazones para Dios y Dios va a hacer sus obras. Eso es todo lo que Yahweh quiere. Así que vamos a orar, familia. Padre Yahweh, abre nuestros ojos para entender a Shaul como tu siervo fiel y no como los hombres lo pintaron. Quita las vendas de teología errada de nuestros corazones y nuestras almas. Llévanos a confirmar tu Torah, tu instrucción en nuestras vidas y a través de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. En este tiempo, Abba, te pedimos sanidad, romper ataduras del pasado, romper toda raíz que nos amarran todavía a una instrucción que no es tuya completa. Ayúdanos a salir de Egipto una vez más, para que seamos llevados a la obediencia de tu palabra. Hoy te damos gracias, no solamente nuestra iglesia Keilah, pero también los hermanos, hermanas, cristianos, amigas, amigos, familias que están allá afuera, que están buscando de ti una verdad, Abba. Abre el corazón a cada uno de ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, familia, el pueblo de Yahweh dice amén. Si han orado esta oración, van a ver la diferencia en sus vidas. Hoy sí les digo, háganle share el video, que va a ser un video de ayudar a los que todavía estamos ciegos. Pastores y pastoras a través del cristianismo, no se ofendan conmigo. Leen la Torah, estoy diciendo una verdad. Quiero abrirle los ojos, miren, los ojos, muy importante, porque el tiempo es corto y el mensaje de verdad tiene que salir a la verdad. Si tú obedeces y entras en los pactos de Yahweh, eres hijo y hija del pacto. Pero si no obedeces y sigues tu camino, nada que ver con Yeshua. Yeshua te va a decir: apartados de mí, trabajadores de iniquidad, nunca los he conocido. Y antes de cerrar, familia, el canal, les quiero leer el Salmo 119, unos cuantos versículos para que ustedes vean que en el mismo Salmo también está la palabra de obediencia de Dios y muchos no la captan. Dice en el Salmo 119, en cada sección de cada salmo, oye lo que te dice. Dice: bienaventurados los perfectos del camino de los que andan en la ley de Yahweh. La ley de Yahweh es la ley, los mandamientos, la obediencia, la Torah. Eso es lo que quiere decir la ley de Yahweh. ¿Ok? Y bienaventurados los que la guardan, sus testimonios, y con todo el corazón la buscan. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que eso, familia? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra. Tu justicia, justicia. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad, es eterna. Así que, familia, los invito a leer ese salmo.
para que de verdad puedan entrar en un camino de obediencia con Dios. Y no solamente ustedes, si están en una batalla espiritual, es el tiempo de agarrar al demonio por las orejas y sacarlo de su vida y a estar en los pactos de Yahweh. Yahweh bendiga a cada hogar que está presente en este canal, que haga resplandecer su rostro sobre cada hogar y le dé ese shalom, esa paz y amor a cada uno. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Shalom, familia.